Vamos a leer esta tarde desde el verso 1 hasta el verso 6 del capítulo 30 del libro primero de Samuel. Dice la Biblia de esta forma: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amado Cristo, enséñanos tu palabra esta noche. Hoy, Señor, disponemos de verdad nuestro corazón para que tú nos enseñes. Disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, todo lo que somos, Señor, para que tú nos muestres cuál es el camino correcto, Dios. Para que tú nos muestres cuáles son los principios que hoy, Señor, quieres implantar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Señor, yo te ruego que todos los que estamos acá seamos tocados por tu palabra, porque es tu palabra la única, Señor, que nos redarguye, la única que nos fortalece y la única, Señor, que nos direcciona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Año 2014, ciudad de Sao Paulo, Brasil. Un joven ya entrando en su adultez llamado Roberto está en su casa durmiendo como cualquier persona normal por la noche. Es normal dormir por la noche. Si usted le dan las 2, 3 de la mañana viendo Netflix, eso no es tan normal. Pero este muchacho era normal, ¿verdad? Estaba por la noche durmiendo y los gritos de la gente en la calle, unido a una sofocación que comenzó a presentarse en su vida, lo despertaron. Cuando Roberto se despierta, se da cuenta que su apartamento está en llamas. Al momento de que él abre sus ojos y ve su habitación llena de humo, abre la puerta y se da cuenta que las llamas habían ya tomado todo el pasillo. Aquel hombre no sabía qué hacer. Habitaba un 9º piso de un edificio de apartamentos. Se asomaba a la ventana y la gente le gritaba que se tirara por la ventana. Entonces él decía: si yo me tiro por la ventana me voy a morir y si me quedo aquí me voy a morir. Entonces Roberto empezó en una angustia, agarraba y salía al pasillo, veía las llamas, se iba por la ventana para respirar un poco. La gente le decía: tírese, mándese, yo aquí lo agarro, yo lo apaño, mire. Sí, ¿cuáles? Con esos brazos así chiquiticos, no. Y se devolvía y veía el pasillo en llamas. Aquel muchacho no sabía qué hacer. Agarró una sábana y dijo: no, esta sábana no me va a servir. Debajo de la cama tampoco tenía nada que lo pudiera ayudar. Y empezó a entrar en una angustia profunda, porque escuchaban las voces de la gente que le decía que se lanzara de un 9º piso, y por el otro lado no tenía un lugar donde pudiera, una forma de la que él pudiera salir de las llamas que estaban quemando ya su apartamento. Aquel muchacho, en medio de su angustia, en medio de su frustración, empezó a sentirse ya angustiado, y lo que recordó solamente fue que él servía, que él amaba en alguna etapa de su vida a Dios. Y entonces dobló sus rodillas en su habitación llena de humo y le dijo: Señor, yo por favor te pido que me des una salida, dame una salida, por favor, yo no sé qué hacer en este momento en el que estoy de angustia, solamente tú me puedes sacar de acá. Cuando ese muchacho hizo esa oración, se levantó y nuevamente fue a la puerta. Se dio cuenta que de las llamas se había levantado la llama que estaba tomando el pasillo, y vio que había una parte donde él podía salir. Esa área justamente daba a la puerta que inmediatamente daba con las gradas del edificio. El muchacho hizo una maniobra casi que magiverensera, pero
ahí se mandó por debajo de las llamas, salió por la puerta, bajó por las gradas y llegó a la parte baja del edificio. Cuando llegó a la parte baja del edificio, llegaron reporteros de la ciudad, propios de noticieros propios de la ciudad, y le hicieron la pregunta y le dijeron: ¿cómo fue que lograste salir de un incendio tan aparatoso como este? Y él le dice: realmente el único que me pudo haber dado la salida fue Dios. El día de hoy yo volví a la vida. La palabra del Señor redacta un momento en el cual David llega a una ciudad llamada Ziklag. Pero cuando David llega a Ziklag, esta ciudad en particular, hoy quiero que nosotros desarrollemos un panorama más amplio de lo que aquí sucede, porque David estaba atravesando un momento muy angustioso en su vida. David estaba en el proceso en el cual Saúl estaba invirtiendo prácticamente todo su presupuesto militar para encontrar a David. Estaba en un momento de persecución, estaba en un momento en el que él sentía literalmente que Saúl le respiraba en la nuca, y él decía: en cualquier momento Saúl me va a agarrar y me va a matar. Y yo no quiero morirme en las manos de Saúl, porque la verdad yo tengo una palabra. Dios me dijo que un día yo iba a ser rey, pero el Dios me dijo que yo iba a ser rey, pero yo no veo la respuesta. Ya habían pasado casi 14 años en la vida de David, huyendo y escapando de las manos de Saúl. Ya David estaba cansado de su situación social, de su condición política. David estaba cansado de tener que vivir exiliado en diferentes lugares. Hasta en una cueva estuvo habitando, en la cueva de Adulán. David estaba en un momento angustioso. Entonces David dice: la verdad, dentro de su corazón él piensa: la verdad es que en cualquier momento a mí Saúl me va a matar. Lo mejor que yo puedo hacer es irme mejor a la ciudad de los filisteos, porque yo sé que en la ciudad de los filisteos Saúl no me va a ir a buscar ahí. Entonces, si Saúl no me va a buscar a la ciudad de los filisteos, entonces yo voy a tener paz. David tomó a sus hombres. David, para que usted se haga una idea, con David andaban cerca de 600 hombres, con sus esposas, con sus hijos y con todo el ganado. David tenía que darle sostenimiento a un ejército conformado por 600 hombres con todas sus familias. Yo le preguntaba, y bueno, ahí otro día tal vez tenga la oportunidad de comentarle un poco, pero David ya se sentía un poco angustiado porque las provisiones económicas, el financiamiento de su ejército ya era muy escaso. Ya David se preguntaba: ¿cómo yo le voy a dar de comer a 600 hombres? ¿Cómo pagaré su salario? ¿Cómo sostendré a sus familias? ¿Y cómo vamos a sostener a sus hijos? ¿Qué futuro les vamos a dar a ellos? Y entonces David dice: yo me voy a ir a la ciudad de los filisteos. Me voy a ir a una ciudad llamada la ciudad de Gat. Y en la ciudad de Gat había un rey llamado Aquis. Cuando David llega a la ciudad de Gat, Aquis conocía a la perfección quién era David, porque la fama de David se había esparcido por toda la región. La fama de David se había esparcido. Los cánticos de David se esparcían por toda la región. Incluso el rey Aquis hace una referencia a un cántico que gritaban las jovencitas, porque usted sabe que cuando David estaba en el palacio, David tenía un club de fans, ¿verdad? Y no, es en serio, ahí tiene un club de fans. Usted ha visto esos que tienen póster de Justin Bieber así, esos. Ellos, pero tenían uno de David así con la cabeza de un gigante. Y así, no, en serio, ahí dice, en la Biblia dice que él tenía un póster así. No. Pues el asunto es que no dice. El asunto es que David tenía un club de fans. Créame, hermano, créame. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, porque como la historia ha sido la misma siempre. Entonces, cuando David se esparcía la fama, las chiquillas llegaban al palacio, ¿verdad? Se paraban afuera del balcón y empezaban: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba y gritaban: ¡ah, David, mi amor, te amo, bebé! Así gritaban. Entonces, David salía al balcón y le decía: hey, take it easy, baby, take it easy. Oh, gracias, I love you, baby, oh, I love you. Viejas alborotadas. Y sigue, entonces, las canciones que le componían en el club de fans a David habían corrido por toda la región, y el rey Aquis era uno de los que decía: pero este no es acaso el hombre al que le cantaban que Saúl mataba a sus 1000 y él a sus 10,000, porque David era un hombre famoso. Cuando David llega a la ciudad de Gat, ciudad filistea, y quiero hacer la aclaración: los filisteos han sido el pueblo enemigo del pueblo de Dios desde siempre.
Los filisteos han sido gente que ha perseguido a la nación de Dios porque ellos adoran al Dios verdadero, al Dios del cielo. Como ellos tienen sus credos, como tienen sus dioses, como tienen su paganismo, siempre han tenido una lucha territorial que tiende más a ser un aspecto étnico, un asunto espiritual. Entonces David dice: yo voy a dejar de escapar de Saúl el rey, no me voy a enfrentar a él, pero me voy a ir a refugiar donde está el enemigo de la nación de Israel. Cuando llega donde el rey Aquis, le hace creer que él ahora es enemigo de Saúl, que él es enemigo del pueblo de Israel. Le entra, lo persuade de tal manera que el rey Aquis instala a David y a sus 600 hombres con sus familias, con sus ganados, en la ciudad real de Gat. Pasado el tiempo, David le dice: rey, yo no me siento cómodo estando aquí en la ciudad real con toda la gente, siendo mantenidos por ustedes. ¿Qué le parece si nos asigna un lugar donde nosotros podamos irnos? Entonces el rey Aquis le dice: me parece extraordinario, David, voy a asignarte una ciudad llamada Siclag. Vas a irte a la ciudad de Siclag, y en Siclag ahí vas a instalar tu campamento, vas a instalar a tus hombres, vas a instalar a sus familias y vas a instalar todo tu ganado, y ahí ustedes van a poder desarrollarse. Lo único que voy a necesitar es que tú trabajes para mí. Entonces David se encuentra en una disyuntiva, porque él dice: ¿cómo voy a hacer yo algo en contra del pueblo de Dios? Pero ahora estoy en las manos del rey Aquis, el rey de Gad. Entonces David comienza una estrategia. Eso tal vez se lo profundizo otro día. David comienza una estrategia. Él comienza a saquear algunas ciudades enemigas filisteas, y le escondía al rey lo que él estaba haciendo. David se sentía en una disyuntiva. Llegó el momento en el cual el ejército filisteo dijo: vamos a atacar a Israel, vamos a enfilar nuestro ejército y vamos a ir en contra de Israel, y vamos a ir en contra del rey Saúl. Lo vamos a matar. Y pregúntese a quién llamaron de primero para que enfilara la retaguardia personal del rey Aquis: a David. El rey lo llama y le dice: te voy a hacer mi guardaespaldas de por vida. Vamos a ir a pelear contra el rey Saúl, vamos a destruirlo, vamos a destruir a su familia, vamos a destruir el pueblo. David se encontraba en una disyuntiva interna, porque él decía: ¿cómo yo voy a hacer algo en contra, primero del ungido de Dios, y en contra del pueblo que a mí me dio la vida? Para fortunio de David, los comandantes del ejército filisteo le dijeron que no confiaban en David. Por tanto, el rey lo mandó y que regresara a su ciudad en Siclag. Lo hizo retroceder con sus hombres, que madrugara al día siguiente y se devolviera a la ciudad de Siclag. David no iba a participar de la batalla encarnizada y que le daría propiamente muerte al rey Saúl. Cuando David regresa, David hace que sus hombres madruguen, toma sus cosas y regresan a la ciudad que el rey les había asignado, la ciudad de Siclag. Y cuando llegan a Siclag, se encuentran a la ciudad completamente en llamas. Se dan cuenta que sus esposas no están, que sus hijos no están, que su ganado no está, que todas sus pertenencias no están, y que toda la ciudad está destruida. Cuando ellos ven el panorama, llegan a ese momento, dice la palabra de Dios que David y todos los hombres lloraron hasta que las fuerzas les faltaron. No sé si en algún momento alguno de ustedes ha tenido que pasar por el momento en el cual tenemos que llorar hasta que las fuerzas nos faltan. El momento en el cual lloramos por la noche hasta que nos quedamos completamente dormidos. Ese momento en el cual el corazón lo sentimos hecho un puño, y sentimos como un sofoque en el pecho, como algo que nos roba incluso la respiración. Ese momento tan angustioso de no saber qué va a pasar con nosotros, qué va a ser del día de mañana, qué va a ocurrir quizás con nuestra libertad. El momento que quizás siente un hombre cuando sabe que tiene que enfrentar un asunto legal, tiene que ir a un juicio y no sabe si lo van a meter en prisión o lo van a dejar en libertad. El momento en el cual una persona pierde alguno de sus bienes, o un familiar, una persona, un ser querido, y llora hasta que las fuerzas le faltan. Cuando David llegó a Siclag, dice la Biblia que lloró hasta que las fuerzas le faltaron. Yo me hice una pregunta. Primero, cuando David toma la decisión de levantarse con su gente e irse con el rey Aquis, yo me hice una pregunta. David estaba en un momento de necesidad, eso es verdad. David estaba en un momento de angustia, eso es verdad. David estaba atravesando un momento difícil, eso es verdad. Porque todos nosotros, tarde que temprano, vamos a pasar por los momentos de la dificultad. Nos guste o no nos guste, siempre hay algo que se llama el día malo. Hay un día en el que usted se levanta y ya el sol no le pega en la cara.
Hay un día en el que usted se levanta y está nublado afuera, está lloviendo. Hay un día en el que usted no tiene ánimo quizás de dejar la cama, quizás de dejar la casa. Hay un día que usted no tiene ánimo de salir a trabajar, que no tiene ánimo de llamar a un cliente, que no tiene ánimo de abrir el negocio. Hay un día llamado en la palabra como el día malo. David estaba atravesando el día malo, el día de la persecución. Que me diga alguien aquí que ha tenido que sufrir persecución quizás en su trabajo porque es cristiano, ha tenido que sufrir persecución en su casa porque viene a la iglesia. Alguien que ha tenido que enfrentar un momento como estos. Es difícil pasar por el momento de la angustia. Nadie quiere pasar por ahí. A mí me gustaría saber quién me puede decir esta noche: pastor, a mí me gusta estar en dificultad. Pastor, a mí me gusta pasar hambre. A mí me gusta levantarme y ver que no tengo ningún chuica bueno que ponerme. Hasta los calzoncillos los tengo rotos ya. El otro día me confundí, metí la pierna en un hueco. A mí me gustaría saber a quién le gusta eso. ¿A quién le gusta levantarse, encender el carro y ver que está en la E de échele ganas empujando a ver si llega? ¿A quién le gusta? Y yo he conocido gente muy de Dios y he visto a Dios también trabajar ahí, porque Dios también trabaja así. He visto gente muy de Dios que no tiene ni para echarle gasolina al carro y antes de salir le ponen las manos al tanque. Padre, en el nombre del Cordero Santo, rama, sende, rebe, que te rebe, beca, raba, macandanda, rebe, que te, que rica, manda, mande, bre, que te, por robo, cheve. Hasta hacen un rap con lengua, ¿verdad? Y la cosa para ver si el Señor le multiplica la gasolina como multiplicó los panes y los peces. Señor, mire, yo tengo que llegar, no me dejes quedar en vergüenza. Yo conocí una vez un señor que yo no sé al final si era fe o si era fe, fanatismo o era una falta de respeto, pero él, digamos, no tenía para echarle gasolina al carro y tal vez tenía un compromiso. Entonces le decía: Señor, yo vamos a hacer un trato tú y yo. Si al fulano que voy a ir a visitar es tuyo, entonces yo llego y regreso. Si no regreso es porque no era tuyo. Y un día fue, visitó una gente, ¿verdad? Y para orar por su casa y toda la cosa, ¿verdad? Y cuando venía de regreso se quedó botado porque el carro no tenía gasolina. Entonces agarró el teléfono y llamó a la gente y le dijo: mire, ustedes están en pecado porque yo me quedé botado. ¿Qué le pasa a este? 2 más 2 es 4. Si no le echa gasolina se queda. Pero hay gente que ¿a quién le gusta estar así? ¿A quién le gusta? Por ejemplo, matrimonios. ¿A quién le gusta levantarse por la mañana y sentir que no soporta al marido? ¿A qué mujer le gusta eso? ¿O a qué hombre le gusta salir de su trabajo y decir: qué pereza llegar a la casa? Qué pereza, porque está esa vieja loca, bochinchera, peleona, que por todo habla, que yo llego y me dice: mire que el bicho, mire que el fulano, mire que el vecino, mire que la tarjeta, mire que la gasolina, mire que el carro, mire que la cosa. Me dan ganas de agarrarla así y decirle: Señor, te la mando aquí. ¿A qué hombre le gusta eso? ¿A qué hombre le gusta pasar por el momento de la adversidad? ¿A qué persona le gusta que llegue a su trabajo por la mañana y lo manden a llamar y le digan: el departamento de recursos humanos solicita su presencia en la oficina? Y usted llega y le dice: muchas gracias por sus servicios, pero a partir de hoy vamos a prescindir de ellos. ¿A quién le gusta haber salido de su casa a trabajar y regresar con una carta de un despido? ¿A quién le gusta? Todos pasamos por un momento difícil. Todos pasamos por el día malo. Pero hay gente que cuando pasa por el día malo tiene la genial idea de regresarse al mundo. La sabiduría les dice que como están atravesando un momento difícil, la sabiduría les dice que como están pasando un momento de angustia, entonces dicen: la verdad es que voy a ir a ahogar mis penas en licor. Hermanos, si esas penas ya saben hasta nadar. Hay gente que dice: ya yo no aguanto más esta vida. Mozo, sírvame la copa rota porque voy a sangrar gota a gota. El veneno de su amor. Ey, qué viejos están ustedes para que entendieran ese chiste, ¿verdad? Viejos están. O su mamá veía muy despechada. Hay gente que tiene la genialísima idea de que cuando las cosas no le salen como lo espera, entonces démosle la espalda a Dios y devolvámonos al mundo. Pastor, es que en la iglesia yo no encontré un hombre que me quisiera, pero en la calle a mí me apareció un piorendá que me decía una cosa tan bonita, que era bien feo, pero me decía cosas bonitas. Feo, pero con voz linda. Eso le pasa a muchos locutores, hermano. Las mujeres en la casa de la mujer dicen: y ahora viene la hora. Y cuando llegan a conocer,
Ahora viene la hora. Una vez llegó una señora ahí a la radio que yo quiero conocer al pastor Andrés, ¿verdad? Y cuando van a llamar al pastor Andrés, hago yo y me dice, ay, mira, yo me lo imaginaba alto y sublime. Suele pasar. Hay gente que tiene la genialísima idea de que la solución de sus problemas las tiene Satanás. Hay gente que cuando atraviesa el momento difícil no le dicen, Señor, la verdad es que esta situación se resuelve orando. Me voy a ir para la iglesia, voy a postrarme en el altar, voy a buscar tu rostro, me levantaré temprano en la mañana, me meteré en un ayuno hasta que tú me hables. Hay gente que no opta por esa salida que es la mejor. Hay gente que opta por regresarse al mundo. El mundo que nunca te pudo ofrecer nada bueno no te va a ofrecer algo mejor ahora. Pero la angustia del corazón lleva a la gente a tomar decisiones torpes. Eso fue lo que hizo David. David no había logrado solucionar su vida en el territorio que le correspondía como una herencia y pretendía que su situación se iba a resolver estando con el rey enemigo del pueblo de Dios. En su defecto, la palabra que se iba a cumplir sobre David iba a constituir al rey Aquis como un enemigo directo de David. Pero David aún así se fue a ese lugar. Cuando David está con el rey Aquis tratando de sobrellevar su situación adversa, tratando de sobrellevar su situación económica, su situación política, David está tratando de resguardarse, porque déjeme decirle que es verdad. Hay cosas en el mundo que te producen tranquilidad y que te producen paz, pero te producen paz y una tranquilidad temporal. Solamente el Dios del cielo es capaz de darte una paz eterna, la paz que sobrepasa el entendimiento de los hombres. Solamente Cristo, alguien que levante su mano al cielo, porque el único que puede darte la paz que tú necesitas, el único que puede volverte la sonrisa, el único que puede hacerte reír a carcajadas, es el Dios que habla la palabra, es el Dios que te trajo aquí esta noche, es el Dios que te ha dado libertad. Alguien que dígame. Pero la gente se va y dice, claro, porque mientras yo estoy aquí con fulano, mengano y sutano, echándome los tragos, mientras estoy aquí fumando, mientras estoy aquí halagado, mientras estoy aquí acompañado, usted se puede sentir bien. Pero cuando usted regresa a su casa, a la soledad, a la realidad, usted se da cuenta que el diablo lo único que hizo fue jugar con usted toda la noche, haciéndole creer que ese era el lugar al que usted pertenecía y usted no pertenece ahí. David estaba en un lugar que no le pertenecía. David estaba en una ciudad que no era la de él. Y por si fuera poco, porque Satanás siempre hará esto, Satanás, una vez de reclutarte con él, va a provocar que te vuelvas enemigo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La Biblia dice, miren bien, prestenle atención a su vida, porque Dios no puede ser burlado. Aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero pasamos por alto las palabras del Señor. Pasamos por alto lo que la Biblia nos recuerda. Y entonces nos damos cuenta que nosotros, a veces hasta sin percatarnos, nos convertimos en un enemigo de Dios. Porque todo aquel que quiere tener amistad con el mundo, ni siquiera dice se vuelve, dice se constituye un enemigo de Dios. Entonces David ahí estaba en una encrucijada. Hoy es el día de la verdad. Algo tiene que pasar. Y para su fortunio, los dirigentes militares del rey Aquis no confiaban en él y lo devolvieron a Siclag. Y cuando yo estudié la palabra en la ciudad de Siclag, la ciudad de Siclag era una ciudad que pertenecía a la jurisdicción, o se puede decir al territorio de Israel. Sin embargo, estaba bajo la jurisdicción de los filisteos. La ciudad de Siclag era una ciudad que estaba en una frontera, exactamente en una frontera. Hacia el lado izquierdo, hacia el sur, hacia el lado izquierdo, hacia el sur, estaba Israel, y hacia el norte, al lado derecho, estaba la ciudad de los filisteos. Cuando David está en Siclag, el Señor me habla y me dice, esa es la condición de conveniencia de mucha gente. Hay mucha gente que se va a Siclag, ni está en Israel ni está en Filistea. Hay gente que tiene la genial conveniencia de decir, me voy para el culto y después del culto
a bailar con el diablo. Hay gente que tiene la asignación en su vida de estar en un punto conveniente. Cuando a David le servía, se iba para el lado de Israel, y cuando no le servía, se iba para el lado de los filisteos. Y así el día de hoy hay mucha gente que se encuentra en las iglesias estando en un lugar llamado Ziklag, en el lugar de la conveniencia, donde ni son fríos ni son calientes, ni están a la derecha ni están a la izquierda, están en el medio, ni aman a Dios ni aman al diablo. Vienen a la iglesia para apaciguar su conciencia, y después se van para el mundo para apaciguar su alma, sus emociones, para decir: mira que me fui con fulano, me fui allá. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa: no pueden de una misma fuente brotar dos aguas. Con la misma boca con la que usted alaba a Dios, no puede estar en un lugar volándole madrazos a otra persona. No se puede. No puede de una misma boca brotar dos aguas. No puede un esposo venir a la iglesia a alabar a Dios y decirle: yo quiero que tu unción y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, y en la casa decirle a la mujer que es una tonta, que es una fea, que es un inútil. No puede brotar de una misma fuente dos aguas. Pero hay gente que está en Ziklag. Cuando le conviene va al culto, cuando le conviene busca al pastor, y cuando ya se le calmó la cosa, entonces regresan a su situación anterior. No les importa. Dios para ellos es un punto referencial, donde mejor me calienta el sol. ¿Me puedo ir para acá o me puedo ir para allá? Hay gente que está en Ziklag. Al día de hoy, inclusive, hay líderes que están en Ziklag. Pastor, ¿cómo puede ser posible que un líder esté en una situación así? Por supuesto que puede ser. Es lamentable cuánta gente sirve a Dios viendo a Dios como algo y no como alguien. Viendo su ministerio, lo que hacen para Dios, como eso, algo que hago, no como algo que soy. Y hay líderes que están en Ziklag. Hay líderes que todavía sirven en la iglesia. Hay líderes que se suben a los altares. Hay líderes que atienden en las puertas. Hay líderes que reciben a la gente, que dan consejerías. Hay líderes que llaman a los nuevos. Hay líderes que dan escuelas de formación. Hay líderes que predican. Hay pastores. Hay diferentes tipos de movimientos de gente, de líderes que desarrollan una tarea en la iglesia, pero hace mucho tiempo no tienen comunión con Dios. Solamente les conviene su función ministerial, no el corazón delante del Señor. Y para mí es tan sencillo, realmente sencillo. Un día yo le pedí a Dios algo y eso cambió mi manera de ver la vida. Yo le dije: Señor, yo te pido a partir de hoy que toda la gente con la que yo me rodee me permitas ver su corazón. Hermano, eso no falla. En mi vida eso no falla. Cuando yo hablo con un líder, aunque me lo tope afuera, aunque nos saludemos, aunque sea solo un saludo de paso, yo puedo distinguir cuál es el líder de oración y cuál es el líder que no tiene oración. Yo puedo distinguir cuál es el líder de apariencia y cuál es el líder de intimidad. Cuál es el líder que tiene compromiso, que realmente está con Dios. Veo actitudes de gente que comenzaron muy bien, pero en el camino se fueron para Ziklag. Eran buenos líderes, eran buenos servidores, trabajaban incansablemente, eran gente de oración, gente de intimidad, gente que se levantaba temprano en la casa, gente que leía la palabra, pero con el tiempo se acostumbraron tanto al movimiento de la bendición, al movimiento de la unción, que se les olvidó que realmente lo que fundamenta y lo que sustenta un ministerio es la misma presencia de Dios. Pero entonces se fueron a Ziklag porque ahí les convenía estar. Cuando les servía el pastor, la iglesia, el culto, el glamour, y cuando no les servía, se iban para la ciudad de los filisteos. Mucha gente está en Ziklag. Yo he escuchado muchos mensajes acerca de Ziklag, pero cuando yo leí este pasaje, el Espíritu Santo me habló y me dijo: busca dónde está Ziklag. Y cuando me fui a un mapa referencial bíblico, me di cuenta el lugar exacto. Usted lo puede buscar, eso está en internet. Vea, busque, hay una página buenísima para eso, se llama www.google.com. Y ahí yo busqué, y ahí está Ziklag, justo en la frontera entre la ciudad filistea y la ciudad de Judá. Justo en la frontera, donde David decía: yo voy a estar en el medio, porque aquí a veces me sirve y aquí por aquello. Hay gente que no suelta el por aquello. Hay gente que no suelta el por si acaso. Hay gente que en la iglesia dice: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, oh sí, Hosana al Hijo de David. Y cuando están en la casa agarran el teléfono y le dicen: uy, mi amor, cuénteme, ¿qué tiene puesto? Póngale Canal 7, las noticias, dígale. Chavara para que le diga: ay, mire, me puse una pijama así, mire, bien hawk. Porque están en Ziklag.
Y si usted hay un líder de la iglesia, una persona de la iglesia que le manda ese tipo de mensajes, denúncielo. Denúncielo. Porque no se puede servir a dos señores. Se amará a uno y se despreciará al otro. Hoy en día es lamentable, mucha gente está en Ziklag. Y le voy a decir por qué. Porque hay condiciones temporarias que el mundo nos ofrece, que sí es cierto, nos dan cierta tranquilidad, cierto estatus. David había pasado cerca de 1 año y medio en Ziklag, cómodo, tranquilo. No lo molestaba Saúl, no lo molestaban los filisteos. El hombre estaba tranquilo, tenía 600 tipos ahí bien, les estaba dando de comer a todos. David estaba acomodado, David estaba tranquilo. El hombre era un pelado tranquilo. Entonces cuando el hombre está contento, ¿verdad? El hombre está ahí más que feliz. Entonces vino el día de la batalla épica, que es la que les estoy comentando. El día que los filisteos armaron su ejército, su comando armado, y Saúl armó su comando en Israel. Iban a tener un enfrentamiento. Cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, lo armado que estaban, dice la Biblia que Saúl se llenó de terror por dentro, porque él sabía que esa batalla le iba a provocar la muerte. Saúl empezó a ver toda esta situación, el rey Aquis. Entonces David venía aquí. David tenía que estar peleando por Israel, porque Dios lo había llamado a defender una nación, la nación santa, el real sacerdocio, la nación de los amores de Jehová. Pero ahí no estaba David. David no estaba representando el ejército de Israel. David, por sus circunstancias difíciles, por su momento adverso, por su situación ocasional, David estaba del otro lado. Entonces David está aquí con el rey Aquis, está en la retaguardia, tiene 600 hombres. Y David dice: bueno, si hoy nos toca volarle la cabeza a un israelita, con todo el dolor del alma lo vamos a tener que hacer. Así hay un montón de gente que hoy están detrás del enemigo, hoy están detrás de Satanás, hoy están a las espaldas del diablo, porque se han ido hacia el otro lado, se han ido hacia el bando contrario. Cuando Dios les dijo: no te llamé para esto, te llamé para que brilles en la oscuridad, te llamé para que defiendas la fe, te llamé para que defiendas la palabra, te llamé para que defiendas a mi pueblo, te llamé para que levantes altares de adoración. Yo no te llamé para que estés jugando lo que el enemigo quiere que tú juegues, no te llamé para que estés jugando las cartas del enemigo, te llamé para que vivas a través de mi palabra, para que camines a través de mi palabra, para que todos los días te levantes y diga la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La palabra me sustenta, la palabra me redarguye, la palabra me exhorta, la palabra me direcciona. Dios me llamó para caminar en la palabra. Pero hay gente que ha dejado la palabra, hay gente que ha dejado el ejército santo de Dios, la milicia de Jehová, y se han ido del lado contrario y han dicho: no, ahora es el pecado, ahora es el vicio, ahora es la marihuana, ahora es el cigarro, ahora es el guaro, ahora son los hombres, ahora son las mujeres, ahora es la pornografía. Y están detrás del diablo, cuando Dios los está viendo desde el cielo y está diciendo: no te llamé para eso, te llamé para que pelees la batalla de la fe. Pero se fueron a Ziklag, se fueron a la mitad, tibios. Los que Dios vomita son los que están en Ziklag, los que están justo en el medio, que no se logran decidir. Y ahí estaba David, 3 días de camino desde la madrugada hasta llegar al lugar que Dios no le había asignado. Y cuando llegó a Ziklag se dio cuenta lo que se tiene que dar cuenta una persona tarde o temprano: el mundo nunca te va a producir una bendición a largo plazo, nunca lo va a hacer. Cuando David llegó a Ziklag se dio cuenta que su familia ya no estaba, se dio cuenta que sus hijos no estaban, se dio cuenta que las esposas de sus amigos no estaban, que lo que les había costado mucho tiempo poder recaudar ya no estaba, que la ciudad estaba en ruinas. Y David, dice la palabra, se tiró al piso y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y todos los que estaban con David lloraban y gemían por dentro, y lloraban hasta que no les quedó más fuerza para seguir llorando. Porque eso es lo que el diablo tarde o temprano va a hacer con los que le siguen. El diablo termina saqueándote, el diablo termina robándote lo que tú más amas, el diablo termina destruyendo lo que te ha costado la vida. Y entonces llegas a estar en la posición que el enemigo quiere verte, tirado en el piso en derrota, porque eso es lo que el diablo busca. Y cuando David está ahí, le pasan varias cosas. La primera, la crónica de una muerte anunciada. Nadie puede estar en el medio sin padecer las consecuencias a mediano, a corto o a largo plazo. Tarde o temprano eso te va a pasar una factura, y una factura muy costosa. La gente que no se decide si sirve a Dios en santidad o sirve a Satanás, la gente que no se decide, tarde o temprano siempre termina siendo destruido en aquello que más ama.
Hermano, no me diga que no, porque un hombre que chatea con otras mujeres tarde o temprano termina perdiendo su familia, lo que más amaba. No me diga que no, porque una madre que pasa alabando a Dios en la iglesia y maldiciendo a los hijos en la casa, tarde o temprano ve a sus hijos consumidos en el mundo porque les tocó lo que más amaba por no decidirse a ser una mujer de Dios de los pies a la cabeza, por estar en Ciclag, porque le daba el ejemplo a los hijos de que el domingo vamos a la iglesia. Claro, ir el domingo a la iglesia es muy fácil, hermano, muy fácil. Lo único que usted tiene que hacer es pelearse con sus hijos para que se levanten temprano. Van de mal humor, pero cuando llegan al culto pasan por la puerta, es como si pasara algo. Se convierte la mujer. Oh, porque hasta aprenden la danza del cristiano, ¿verdad? Usted ha visto que el cristiano tiene una manera de danzar, ¿verdad? En el mundo tienen una forma, ¿verdad? En el mundo bailan la salsa y la cosa, pero cuando un cristiano es convertido, arrepentido, ¿verdad? Lavado con la sangre del cordero, y es de esos cristianos de hueso colorado, pandereta en mano derecha, los cristianos danzan así. No hay otro paso. Puede ser rock, puede ser bachata, puede ser country, puede ser el ritmo que usted quiera. El cristiano baila así, como hizo María en el trampolín. Había una canción cuando yo tenía como unos 10 años que se cantaba en la iglesia. Seas mío, papi, con este pichel de carajillo, ese cara de niño. Yo tenía unos 10 años, ¿verdad? Estaba en la iglesia y se cantaba una canción que decía: vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Y yo estaba ahí, era con 10 años en la iglesia, ¿verdad? Pero yo le ponía atención al que cantaba la alabanza, y yo decía: pero es que no entiendo lo que dice, no me encaja, ¿verdad? Yo le ponía atención, yo le veía la boca, pero la tenía pegada al micrófono. No entiendo por qué hay cantores que vamos a hacer más. Yo no entendía, ¿verdad? Entonces el hombre tenía así, ¿verdad? Y yo decía: pero es que como dice, ¿verdad? Pues yo estaba así, ¿verdad? Pero es que no entiendo, ¿verdad? Y el hombre estaba: vamos a celebrar. Y yo decía: pero es que no entiendo qué es lo que dice. Entonces yo, bueno, últimamente lo que yo entiendo, yo cantaba: vamos a hacer el mal. Y pues yo no entiendo. Ya con el tiempo empezaron a poner las letras en las pantallas. Yo creo que un día con un día me escuchó alabando a Dios en la iglesia. Ahí era donde estaba David, con todo ahora a cuestas, destruido. Le pasan diferentes cosas. Pierde lo que más ama y la gente se vuelve en su contra. ¿Habrá alguien en algún momento que se ha sentido en una condición así? Perdí el trabajo, perdí los recursos, perdí mi salario, perdí el carro, perdí la casa, y aparte de eso se me volvió todo el mundo en contra. Levánteme la mano si alguien en algún momento ha pasado por un momento así en su vida. Levánteme la mano el que en algún momento ha sentido que el mundo lo tiene en contra, que todos están en su contra, que su mamá está en su contra, que sus hermanos están en su contra, que en el trabajo están en su contra, que en el negocio están en su contra, que las finanzas están en su contra, que todo se volvió en su contra. Mientras David está llorando en el duelo de que su familia no está, que sus hijos no están, dice la palabra que la gente empezó a decir: apedriemos a David, porque David nos trajo a este lugar. David fue el que nos dijo que viniéramos aquí a Ciclag. Déjeme decirle algo: aquella gente tenía razón en su causa, aquella gente tenía razón de estar molesta, porque aquel que Dios ha llamado para que camine en la verdad, cuando da un mal ejemplo, también es responsable de la gente que influye para servir al diablo. Cuando usted influye a alguien y le dice: no, es que vamos al culto, vamos a la iglesia, sirvamos a Dios, pero afuera está haciendo otra cosa, usted es responsable de eso. Usted es responsable de que hoy una persona ya no está en Cristo porque le dio un mal ejemplo. Usted es responsable de eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. La Biblia dice que un día el Señor demandará la sangre de ellos, de nosotros, por dar un mal ejemplo. Y David decía: es que es verdad, ¿a mí quién me mandó a venir aquí? ¿Acaso que Dios a mí me habló que me viniera para aquí? ¿Acaso que yo tenía que venir a servir a los filisteos? Y dice la palabra que entonces David estaba ahí en un momento difícil, angustioso, en un momento complicado. No tenía nadie y la gente hablaba de apedrearlo.
Entonces yo comienzo a imaginarme la escena. David está tirado en el suelo, la gente está llorando, la gente está lamentándose, hablan de matarlo, hablan de apedrearlo, y David dice: bueno, si me van a matar, pues que me maten aquí. Que el que quiera que tire la primera piedra, yo me pongo hoy como un sacrificio, que me la piden aquí. Pero donde David está viendo toda la situación, David dice: pero espérense un momento todos ustedes, porque yo veo que es verdad, la ciudad está en llamas, es verdad, no está en el ganado, es verdad que no están las esposas y los hijos, pero vuelvan a ver a su alrededor, porque no hay ni un solo cadáver que esté tirado en el piso. Eso quiere decir que todavía tenemos esperanza de recuperar lo que amamos. Así es como Dios te dice hoy: mira a tu alrededor, porque no todo está perdido. Mira a tu alrededor, porque si no hay cadáver, todavía tienes esperanza. No está muerto tu sueño, no está muerto tu ministerio, no está muerto tu llamado, no está muerto el matrimonio, no está muerta tu familia, no está muerto, todavía lo puede recuperar. Jehová de los ejércitos. Si yo fuera usted, estaría celebrando a Dios, estaría dando palmas a Dios y diciendo: voy a pelear, me voy a levantar, de esta me voy a levantar. El diablo quiso pisotearme y quiso traerme acá, pero me voy a levantar. Déjeme saber cuántos hoy dicen: pastor, yo me voy a levantar. Por aquí veo 4, por aquí veo 6, por aquí veo 7, 8, por aquí estoy viendo más gente. ¿Cuántos dicen: me levanto, 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 me levanto? Alguien conmigo que grite: me levanto. Te vas a levantar, no vas a quedarte tirado en el piso, no vas a estar, porque puedes estar derribado pero no estás destruido, puedes estar en apuros pero no estás desamparado. Que te escuche tu enemigo, que todavía tienes esperanza de levantarte. Hoy Dios le dice a alguien esta noche: tienes esperanza, tienes esperanza, no todo está perdido. Hay gente que hoy necesita recuperar el ánimo y decir: no todo está perdido. Tú no lo has perdido todo. Es cierto que el diablo ha querido jugar contigo. Es cierto que el diablo te ha llevado a una posición de vulnerabilidad. Es cierto que el enemigo te ha robado cosas que tú amas. Es cierto que el diablo te ha querido azotar con violencia. Pero mira a tu alrededor, porque tu ministerio, hasta donde yo sé, es irrevocable. Mira a tu alrededor, porque tu familia se levanta, porque se levanta. Mira a tu alrededor, porque tus hermanos, aunque hoy estén apartados de la fe, van a volver a servir a Cristo aquí en este altar. Van a volver a servir a Cristo en esta casa. Alguien tiene que hoy levantar su mano al cielo y decir: pastor, eso es verdad, no está perdido todo. Me levantaré y pelearé, lo daré todo, pero sé que no voy a seguir en esta condición. Cuando está David así, David le dice: un momento, señores, que alguno de ustedes me busque a su esposa tirada en el piso. Dicen: no están. Que alguno me busque a su hijo, ¿dónde está muerto? No están. Que alguno me diga: ¿dónde están los cadáveres de las vacas? ¿Dónde están los cadáveres de los corderos, de las ovejas? Díganme dónde están. Y dicen: no están. Eso quiere decir que todavía nuestras esposas, nuestras familias tienen una esperanza. Aquello por lo cual el Señor nos entregó en la mano para amarlo, para disfrutarlo, eso todavía no está muerto. Vamos a pelear. David dice: pero esto no lo podemos hacer solos. Nosotros nos trajimos a Ciclac por nuestra propia voluntad, porque a usted Dios no lo obligó para que se fuera a esa condición, ni el diablo tampoco le puso una pistola en la cabeza. Usted se fue a esa condición de frialdad, usted se fue a esa condición de tibieza, usted estuvo en esa condición del vaivén. Y déjeme decirle que esto no se refiere solamente a la gente que quizás está practicando algún pecado en particular. Eso también se refiere a gente que sabe que tiene que buscar más a Dios y hace tiempo no ora, que sabe que tiene que pasar más tiempo con Dios, pero hace tiempo no ayuna, pero hace tiempo no busca revelación en la palabra. Se han dejado distraer con solo las ocupaciones del ministerio, pero se les olvidó que fueron llamados para militar en un ejército que tiene milenios de estar levantado y no muere, no retrocede, no se minimiza. Más bien somos reclutadores de cada vez más gente y más gente y más gente. Hay personas que están en Ciclac porque hace tiempo dejaron de atender su asignación en el secreto con Dios. Y David dice: vamos a hacer una cosa, vamos a iniciar un plan, vamos a idear un plan, pero no lo podemos hacer como nos da la gana. Abiatar, por favor. Aparece en escena un personaje. David vuelve a ver a Abiatar y le dice: sacerdote del Dios Altísimo, tráeme el efod. Cuando David le pide a Abiatar, Abiatar era el sacerdote de Jehová que estaba entre las filas de los 600 de David.
Cuando David le pide el efod eran las vestiduras que usaban los sacerdotes para ministrar en el santuario. Cuando David le dice a Abiatar, Abiatar, tráeme el efod, Abiatar se va y trae un efod, las vestiduras sacerdotales. Y entonces David le dice, necesito por favor, Abiatar, que me ayudes por favor, porque a partir de hoy voy a revestirme de espiritualidad. Estoy cansado de dejarme llevar por mi carne, estoy cansado de dejarme llevar por mis emociones, estoy cansado de dejarme llevar por mis impulsos humanos, pecadores, que solamente me dirigen hacia lo malo. A partir de hoy, le dice David a Abiatar, ayúdame, tráeme un efod, tráeme una vestidura, porque después del día de hoy no solamente vamos a recuperar a nuestras esposas, no solamente vamos a recuperar nuestros bienes, no solamente vamos a recuperar las vacas, no solamente vamos a recuperar a los hijos, no solamente vamos a recuperar nuestras pertenencias. A partir de hoy nos vamos a revestir de una nueva naturaleza espiritual. Yo necesito ser revestido nuevamente, pero necesito ser revestido de espiritualidad. Esta batalla que vamos a enfrentar no se puede enfrentar en la carne. Necesitamos la investidura del Espíritu de Dios. Déjeme saber si conmigo habrá alguien hoy que dice, me voy a revestir, pastor, me voy a revestir. Hoy tengo que revestirme de las vestiduras espirituales de Dios. Hoy tengo que revestirme de oración, tengo que revestirme. Alguien que alabe a Jehová. ¿Dónde están los adoradores que no los veo en el altar? Hoy tiene que haber una generación de gente que diga, pastor, me revisto de Dios, que el Señor me perdone. Estuve en Ciclac, estuve en el lugar equivocado, pero hoy me revisto de espiritualidad otra vez. Se tiene que acabar ese argumento del diablo de hacerte creer que lo que tú necesitas él lo tiene en el mundo. El diablo no tiene nada bueno que ofrecerte. Hoy tienes que tomar la decisión. Hoy te sales del lugar de la conveniencia, hoy te sales de Ciclac, te revistes de espiritualidad, porque para tener victoria tienes que tenerla en santidad. Tiene que entender alguien hoy que a usted Dios no lo llamó para verlo revolcándose con una mujer en una cama, fornicando con ella. Dios a ti no te llamó, jovencita, para que le estés pasando imágenes desnuda a un hombre que lo único que busca es la lascivia, utilizarte como un instrumento vanidoso de carnalidad, de pecado. Dios no te llamó para eso. Dios no te llamó para que estés una noche entera pegado a una computadora viendo pornografía. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó para que seas un líder promedio, un servidor promedio, de esos que van a las iglesias pero nunca conocieron al Dios de la intimidad, de esos que van a los cultos, de esos que llegan y sirven incluso en los ministerios, van a las actividades, sirven en los congresos, van a los campamentos, pero nunca conocieron al Dios que les predicaba en el altar. A ti Dios no te llamó para eso. Hay gente que hoy tiene que entender que Ciclac no es el mejor lugar para estar. Ciclac es un lugar de conveniencia, es un lugar de comodidad, pero que tarde o temprano ese lugar te pasará una factura muy costosa. Tarde o temprano tendrás que tal vez llorar por ver a tus hijos perdidos en el mundo. Dios no lo quiera, pero tienes que salirte de Ciclac esta noche. Hay gente que quizás tendrá que ver lamentablemente cómo su negocio, el que le costó tantos años construir, se derrumba de un día para otro. Dios no lo quiera, pero hoy tienes que salirte de Ciclac. Hay gente que tiene un llamado, un ministerio, que debería estar en este altar sirviendo al Señor, pero se ha ido a Ciclac. Ha dicho, yo prefiero la conveniencia. Yo nunca voy a soportar el argumento de la gente que dice, pastor, perdóneme, no voy a servir en la iglesia por un tiempo porque estoy mal, porque no estoy bien con Dios. Entonces yo no voy a servir porque usted no se arregla mejor, porque no se santifica mejor, porque su servicio a Dios, porque Dios tiene que pagar los platos rotos de un carácter no formado, de un carácter que no quiere ir a la intimidad y decirle, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque siempre tiene que ser Dios el que pague los platos rotos. Porque la gente dice, pastor, ya yo no puedo servir, es que tengo un trabajo y en ese trabajo no tengo tiempo. ¿Por qué Dios tiene que pagar los platos rotos? Gente que dice, es que yo le oré a Dios por un hombre santo, un hombre que me amara, un hombre que me cuidara. Lo conocieron a ese hombre, se casaron con él y ahora esta tarde llegan a los cultos, vienen como si esto fuera una misa, vienen a las 6 de la tarde, a las 5:30, el culto arrancó desde las 5. ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo había convocado? Sálgase de Ciclac, sálgase de ahí, porque en Ciclac siempre terminarás perdiendo lo que tanto amas. En Ciclac la gente pierde la noción de lo importante que esto es.
Cuando estamos en Ciclag, o peleamos para el enemigo o combatimos para Dios. Pero cuando estamos decididos y determinados, rompemos nuestra conveniencia y le decimos: Señor, hágase en mí tu voluntad.